Un cordial saludo. Vamos a desarrollar la cita relacionada con el tema propensión marginal al consumo eh, y el que tiene que ver, y el otro tema, el que tiene que ver con la oferta y la demanda agregada. ¿Me confirmas si estás mirando la pantalla, por favor? Sí, profesor, se está Vale, bien. voy a estarla cerrando un poco para mirar si alguien quiere ingresar para estar pendiente. Bueno, el tema que vamos a trabajar, que les voy a explicar, se llama propensión marginal al consumo. Es un tema macroeconómico muy poco conocido, pero muy importante al momento de la implementación de las políticas económicas. La propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro nos explican cómo las personas, cómo las familias se comportan cuando su nivel de ingresos se incrementa, ¿sí? Es decir, tienen mayor capacidad adquisitiva, no recuperan la capacidad adquisitiva, sino que cuando tienen mayor capacidad de ingreso. Entonces, ¿cómo reaccionan las personas cuando su ingreso, digamos, se incrementa en una unidad, en un peso más? ¿Cómo van a utilizar ese nuevo peso? Esa es la propensión marginal al consumo. Y nos dice que mide el aumento del consumo de una persona cuando se incrementa su ingreso disponible en una unidad monetaria. El ingreso disponible se entiende como el ingreso total que percibimos menos los impuestos que pagamos, ¿sí? Menos los impuestos que le entregamos al Estado. Esa es como a grandes rasgos la definición de la propensión marginal a consumir. Desagregándola un poco en sus componentes, en sus palabras, la propensión marginal a consumir o la primera palabra propensión viene del verbo propender, es decir, que hay una tendencia, una disposición hacia algo, si una disposición natural hacia llegar a alguna parte, a desarrollar alguna actividad. En el caso de la economía, en el caso de la macroeconomía, esa propensión es la tendencia que tendemos a satisfacer necesidades a través del consumo. ¿Sí? El consumo en vestido, en alimentos, en viajes, en recreación, etcétera. ¿Hasta dónde llega ese nivel de consumo? ¿Hasta dónde tenemos necesidad de gastar y llegamos a ese límite? Y ese límite se llama marginal, ¿sí? Margen, marginalidad, es decir, llegar al tope máximo de lo que estamos dispuestos a gastar, porque en ese momento, cuando llegamos a ese tope, ya es cuando encontramos la satisfacción de nuestra necesidad. Es decir, ya no tenemos necesidad de gastar más, porque en ese momento ya el ingreso que estamos utilizando ya cubre la necesidad que tenemos. Por ejemplo, el estudio. Entonces, una vez que pagamos nuestras matrículas, una vez que nos titulamos en lo que queremos estudiar, pues ya encontramos satisfacción en ese nivel y ya no gastamos o ya no invertimos más dinero en matrículas, por ejemplo, ¿vale? Entonces liberamos algunos recursos. Permíteme, están queriendo ingresar. Creo que ya ingresó. Bueno, entonces, cuando una persona percibe un incremento en su nivel de ingreso, ¿sí? Se mejoran las condiciones de ingreso, va a tratar con ese nuevo incremento satisfacer las necesidades. Esto no quiere decir que ante un nuevo incremento de ingreso no aumenta el consumo. Esto puede hacerlo hasta que la satisfacción sea completa dependiendo de los aspectos tan importantes como la calidad de vida. ¿De acuerdo? Perdón, aquí está. ¿Me están escuchando? Sí, maestro, yo sí lo estoy escuchando. Sí, es que hay un estudiante que me dice que no está escuchando, entonces es dificultad de ella. Bueno, entonces, en conclusión, en resumen, la propensión marginal al consumo es la tendencia que tenemos las personas de utilizar
el nuevo ingreso, no el ingreso que teníamos con anterioridad, sino esa nueva parte del ingreso, ¿cómo la vamos a utilizar? ¿La vamos a utilizar en consumo o la vamos a destinar al ahorro? Dependiendo de nuestro nivel de ingresos, vamos a utilizar mucho en consumo o mucho en ahorro. Las personas que tienen niveles altos de ingreso, un incremento adicional no les va a afectar su consumo, ¿sí? Porque ellos ya tienen cubiertas sus necesidades. Es decir, la propensión marginal al consumo va a ser muy poquita, va a ser muy bajita, mientras que su propensión marginal al ahorro va a ser grande, porque tienen ingresos altos, un incremento adicional les liberará mayor capacidad de ahorro. Mientras que las personas con niveles de ingreso bajos, un incremento en el ingreso hará que ese incremento se destine hacia el consumo. De pronto alguna parte muy pequeña al ahorro, pero en general, cuando los ingresos son bajitos, el nuevo incremento se destinará al consumo y a medida que va a aumentar, pues va a ir apareciendo alguna capacidad de ahorro de las personas. Miremos un ejemplo. Supongamos estas cuatro situaciones, cuatro años, cuatro periodos. Hay un nivel de renta, ¿sí? O de ingreso, y hay unos recursos para consumo. Las personas en el año 1, la familia en el año 1 percibe 600 unidades, 600.000 pesos, pero sus niveles de consumo, el nivel de dinero que necesita para consumir es de 650. Es decir, es más alto los recursos que necesita para consumo que los recursos que percibe como ingreso. La renta es apenas de 600 frente a un consumo que es de 650. Esto quiere decir que las personas van a entrar a sacrificar algunos consumos, van a entrar a perder alguna capacidad adquisitiva, van a cambiar su calidad de vida utilizando bienes o servicios de menor calidad o van a dejar de utilizar algunos bienes y servicios. Esto porque no tienen la capacidad suficiente de ingresos. En el segundo año, el ingreso es de 1.000 unidades, 1.000.000 de pesos, digamos, y el consumo y el dinero que necesitan para consumir es de 1.000 unidades. Es decir, lo que consumo, perdón, lo que recibo, lo gasto en mi consumo. 100% en consumo, cero ahorro. Recibo 1.000 pesos, me gasto 1.000 pesos, ¿sí? La ventaja es que tengo cubiertas los recursos para mis necesidades. La desventaja es que no tengo capacidad de ahorro para necesidades futuras, ¿de acuerdo? En el año siguiente mi ingreso aumenta a 1.500 y mi capacidad y mi consumo ha aumentado a 1.437,50. ¿Qué quiere decir? Que estoy percibiendo más dinero que el que necesito para consumir. Estoy percibiendo 1.500 versus 1.437, es decir, tengo el dinero suficiente para consumir y tengo una capacidad de ahorro, ¿sí? De 62,50. Ese sería mi ahorro. Lo mismo en el año siguiente. El ingreso es mayor que el consumo. Entonces, miremos qué es esto de la propensión marginal al consumo. Primero, para el cálculo de la propensión marginal al consumo se necesitan 2 años, ¿sí? Para mirar la variación de un año al siguiente. Por lo tanto, no podemos medir la propensión marginal en el año 1. La propensión marginal la podemos medir a partir del año 2. La fórmula nos dice que es igual a la variación en los recursos por consumo sobre la variación en los recursos por ingreso. La variación sería la siguiente. La variación en consumo sería 1.000 del año 2 menos 650 del año 1. Esa sería la variación en el consumo. Pasó de 650 a 1.000, es decir, 350. Mientras que en el ingreso pasó de 600 a 1.000. La variación es de 400. Por lo tanto, dividimos esta operación, 1.000 menos 650 sobre 1.000 menos 600 nos va a dar 0,8750. ¿Qué quiere decir? La familia tenía un consumo de 650 pesos. Aumentó a 1.000. Perdón, el ingreso. La familia tenía un ingreso de 600 y aumentó a 1.000. Esas 400 unidades nuevas de dinero
las destina 0.875, de cada peso destina 87,50 al consumo y el resto, es decir, 12,50, 0.1250 hacia el ahorro. Si ustedes multiplican, perdón, busco una calculadora aquí. Si ustedes multiplican 400, que es la diferencia del ingreso, por 0.875, que es la propensión marginal al consumo, nos va a dar 350. Ese es el nuevo ingreso. El nuevo ingreso es 350. ¿De dónde viene? De multiplicar la diferencia, la variación del ingreso. 1000 menos 600 son 400 por la propensión marginal al consumo por 0.875 igual 350. Por lo tanto, el consumo del año 2 será igual a 650 que tenía más 350 que le da por propensión marginal al consumo igual 1000 unidades. ¿Sí? Multiplicamos entonces la diferencia por la propensión y nos va a dar el nuevo consumo. Miremos el año 3. La variación de la renta será de 1500 menos 1000, es del año inmediatamente anterior. 1500 menos 1000, es decir, 500. Y el consumo, la variación será 1437,50 menos 1000, es decir, 437. La fórmula nos dice que es variación de consumo sobre variación de ingreso, sería 437,5 dividido entre 500, igual a 0.875. Esa es la propensión marginal al consumo. Si decíamos que teníamos un ingreso de 1000, si decíamos que teníamos un ingreso de 1000 y ese ingreso pasó a 1500, tenemos un ingreso nuevo de 500 pesos. Si ese ingreso lo multiplicamos por la propensión marginal al consumo, 0.875, nos va a dar 437,50. 437,50 más los 1000 que veníamos consumiendo nos da 1437,50. Entonces, miren lo importante que es este indicador. Por ejemplo, a comienzo del año, cuando el gobierno, o al final del año, cuando el gobierno define el incremento del salario mínimo para el año siguiente, normalmente se tiene en cuenta la variación de la tasa de inflación. O sea, ¿cuánto fue la tasa de inflación? O el IPC también, ¿no? ¿Cuándo fue el IPC para poder tener una base para incrementar? Pero si se incrementa únicamente en el IPC, estamos recuperando únicamente la capacidad adquisitiva. Es decir, vamos a poder comprar lo mismo que comprábamos al comienzo del año. No hay mejoramiento en la calidad del nivel de vida de las familias. Pero si se tiene en cuenta un indicador como este, ¿sí? La propensión marginal al consumo, entonces el Estado puede definir políticas para mirar cómo las familias, o calcula la propensión marginal al consumo, para saber qué incremento se necesita para que las familias puedan obtener un mejor ingreso real. ¿Sí? Es decir, que en realidad tenga mayor capacidad adquisitiva y puedan tener algún nivel de ahorro. ¿Sí? Esa es la importancia de la propensión marginal al consumo. Miremos el último año, la última propensión. El ingreso pasó de 1500 a 2100. 2100 menos 1500 nos da 600, ¿cierto? 2100 menos 1500 nos da 600. Ese es nuestro ingreso, el incremento del ingreso. Si multiplicamos el ingreso nuevo por la propensión marginal al consumo, por 0.875, el consumo nuevo sería de 525, es decir, de esas 600 unidades nuevas, las familias destinarían 525 pesos al consumo. Destinarían 525 pesos al consumo. Si teníamos 1437,5 más 525 nos da 1962,50. Entonces, si las familias perciben hoy un ingreso de 2100, destinarían 1962,50 al consumo y la diferencia, 2100 menos 1962,50 y la diferencia de 137,50 la destinarían al ahorro. ¿De acuerdo?
Esa es la propensión. Esa es la propensión marginal esa es la propensión marginal al consumo. Y la diferencia se llama propensión marginal al ahorro. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirma, por favor, si me están escuchando? Sí, señor, le estamos escuchando, profe. Vale, listo. Cristian, a ver al colegio. Bueno, para el cálculo de la propensión marginal al consumo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, como les había explicado, se realiza sobre 2 años consecutivos, es decir, no se calcula o no se utiliza el año 1. O se utiliza el año 1 con el año 2. Permítanme un segundo, por favor. Regálenme un segundo, por favor. Discúlpenme, qué pena, muchachos. Bueno, para calcular la propensión, entonces se toma siempre 2 años. El año 1 no se puede, entonces arrancamos el año 1 versus el año 2. Lo que hacemos es tomar la diferencia del ingreso que teníamos versus el ingreso que tenemos ahora y la diferencia del consumo que teníamos versus el consumo que tenemos ahora. Haciendo esa división, ¿sí? Nos va a dar la relación que es la propensión marginal al consumo. A mayor propensión, a mayor ingreso, la propensión marginal al consumo va a ser menor. ¿Por qué? Porque las personas ya no necesitan más dinero para satisfacer sus necesidades de consumo. Entonces, por decir algo, si les incrementa el ingreso, por cada peso que se incremente, destinarán un 10 o un 5% al consumo y el resto lo ahorrarán. Mientras que las familias con ingresos bajos lo que hacen es destinar todo su ingreso nuevo al consumo, dejando cero ahorro o una capacidad muy pequeñita de ahorro. ¿Sí? Lo importante es ir recuperando calidad de vida. No es lo mismo cuando se nos incrementa el salario en el porcentaje normal que incrementa el gobierno. La idea del mejoramiento de ingreso es percibir ingresos superiores a ese incremento, es decir, que tengamos condiciones laborales mejores que nos permitan tener acceso a ingresos superiores que nos lleven a tener mejor satisfacción de las necesidades, que tengamos, que tengamos eh, mayor capacidad de ahorro, que podamos invertir, que podamos satisfacer mejor las necesidades. Esa es la idea entonces de la propensión marginal al consumo, ¿sí? A medida que va aumentando el ingreso, va a ir disminuyendo la propensión marginal al consumo. Del ingreso real, no del ingreso que se nos incrementa por el incremento normal del Estado, ¿vale? Esa es la propensión marginal al consumo. Ahora sí vamos a ver cómo hacemos o cómo graficamos esa variación, ese consumo y ese ahorro que tienen las familias, ¿sí? Vamos a hacer un segundo ejemplo, únicamente para mirar la gráfica. Veamos esta situación.
Las familias perciben una renta de 600 unidades con un consumo de 880, es decir, hay un desahorro, ¿no es cierto? No tenemos la capacidad para comprar o adquirir todo lo que nosotros necesitamos. Como habíamos dicho antes, las familias van a tener que endeudarse o dejan de consumir o consumen productos de menor calidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? O en definitiva no consumen algunos productos. En el año 2, pues hay un ingreso igual a la renta, al consumo, se satisfacen necesidades, pero no hay capacidad de ahorro. Ya en el año 3 y en el año 4, las familias tienen satisfechos o ya tienen unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de consumo y a partir de ahí ya se liberan recursos para el ahorro, 200 unidades para el año 3 y 300 unidades para el año 4. ¿Cómo vamos a graficar? Vamos a utilizar dos gráficas, ¿sí? En la parte de arriba vamos a graficar todo lo que tiene que ver con el consumo y en la parte de abajo todo lo que tiene que ver con el ahorro. Miren que el consumo arranca en la esquina arranca en cero, mientras que el ahorro tiene una parte negativa, por eso está la raya dividiendo en la mitad, una parte negativa y una parte positiva. El consumo, si todo, tiene una parte positiva. La gráfica se divide, bueno, aquí no están proporciones iguales, pero se supone que son proporciones iguales. Por eso esta línea roja divide la gráfica en dos planos exactamente iguales, como si fueran dos espejos, ¿sí? Viéndose de frente, es decir, el 500 es igual al 500, el 1000 es igual al 1000, sobre la raya roja, cualquier punto es igual en la línea vertical que en la horizontal. Si tomamos 2000, entonces nos daría 2000 en el eje vertical y 2000 en el eje horizontal. 3000 igual en el eje horizontal que en el eje vertical, ¿sí? Eso es lo que nos dice la línea roja, y vamos a tomar esta línea que divide los dos como la renta, ¿sí? Digamos que esa es la renta, vamos a estimar que esa es la renta, y cualquier punto pues de renta, si la familia tiene 500, entonces sería 500 en cualquiera de los dos ejes. Y la otra sería, a partir de esta gráfica y con esta información, ir encontrando el consumo. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer punto de consumo, 800. Entonces encontramos el consumo. El primer punto sería 800, ¿cierto? Miren que está por encima, ese puntito de 800 está por encima de la línea de la renta. Ubicamos el siguiente punto, y ese siguiente punto es 2000. El 2000 es igual el consumo que la renta, por eso el punto está sobre el consumo. El primero estaba por encima, es decir, necesitamos más dinero para consumir que lo que tenemos como ingreso. El segundo se hacen exactamente iguales. Para el tercer punto, está permítanme, miro el valor, 2.800 de consumo. Está en 2.800 de consumo frente a 3.000 de renta. Es decir, lo que se necesita para consumir es menor que la renta, por eso queda por debajo de la renta. Y por último, 3.400 versus 3.880. Y por último, este punto de acá. Nosotros también tenemos que hacer esas gráficas. Sí, esa es la gráfica que tienen que hacer. O sea, todo ese poco de rayitas no es necesario, ¿no? Esas rayitas yo las hago para que se den cuenta de dónde vienen los puntos. Y el último punto, que es de 3.800, representa el último consumo que está por debajo de la renta. Si unimos esos puntos, tenemos la gráfica del consumo, que es esa línea amarilla, ¿sí? La línea roja es la línea de renta y los puntos que marcados del consumo. Si unimos los puntos, nos da el consumo. Miren lo que pasa. A medida que avanzamos, el consumo se va haciendo menor que la renta, es decir, vamos a ir liberando recursos para consumo, lo que nos permite, perdón, recursos para el ahorro, lo que nos permite ir elaborando la gráfica del ahorro, ¿sí? En el primer punto, en ese primer punto de consumo, que era de 880 el consumo y 600 la renta, teníamos un desahorro, es decir, un ahorro negativo. Miren, por eso el ahorro está hacia abajo en 280 por debajo de la línea de renta. No teníamos capacidad de ahorro.
El segundo punto está en cero. En cero porque el consumo y la renta estaban en 2000, entonces el ahorro es cero, pero ya no estamos endeudando. A medida que avanzamos, el ahorro se va liberando porque las familias tienen ingresos mejores y ya el consumo es menor que la renta y por lo tanto el ahorro se va liberando y ya tenemos capacidad de ahorro. Y al final tenemos ya ese último punto donde pues el ahorro es mucho más grande y podemos, uniendo esos puntos, construir la gráfica del ahorro, que sería esta línea azul que está acá, ¿sí? Que está íntimamente, obviamente, relacionada con la gráfica de arriba, ¿sí? Son las dos gráficas que se unen. Si se dan cuenta aquí, si pasamos de esa gráfica acá, el punto de equilibrio, es decir, el punto donde el consumo se hace igual a la renta, es decir, cuando está en 2000, es donde el ahorro es igual a cero, ¿sí? Cero ahorro y consumo igual a la renta. De ese punto hacia la izquierda, de ese punto hacia la izquierda, le vamos a llamar desahorro o endeudamiento de las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más el consumo que el ahorro. Entonces las familias para poder satisfacer necesidades en el nivel que quieren, tienen que endeudarse o sencillamente tienen un nivel de calidad de vida inferior. Mientras que de ese punto de equilibrio hacia arriba, hacia la derecha, se va generando capacidad de ahorro, ¿sí? Hasta la línea amarilla, todo ese triángulo, hasta la línea amarilla, desde el 4000 hacia arriba hasta la línea amarilla, es consumo. Todo ese triángulo es consumo. Y la diferencia entre el consumo y la renta es el ahorro, ¿sí? Por eso tenemos acá en la gráfica, en el cuadro, perdón, la diferencia de renta menos consumo nos da el ahorro. 600 menos 880 menos 280. 3800 menos 3440, 360. Esa es la capacidad, esa es la capacidad de ahorro que tienen las familias a medida que sus condiciones financieras mejoran, ¿sí? Entonces, las familias a medida que van avanzando en ingresos reales mejores, insisto en la palabra reales, porque es el ingreso que va creciendo de manera real, ¿sí? Es decir, que mi ingreso se va haciendo en realidad más fuerte, mayor que el ingreso normal. Es decir, no voy solamente recuperando capacidad adquisitiva, sino que tengo mejores ingresos para tener mejor consumo y mejor capacidad de ahorro. Cuando estoy hacia abajo, pues pierdo capacidad adquisitiva y no tengo capacidad de ahorro, sino al contrario, tengo que empezar a utilizar mis ahorros o tengo que empezar a endeudarme para poder satisfacer mis necesidades. Esa es la propensión marginal al consumo y esa es la gráfica que tienen que desarrollar para mirar el comportamiento del consumo y el ahorro con los datos que tienen en la propensión marginal al consumo. ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Una preguntita. Sí, señora. De los 5 puntos que tenemos que realizar, ¿dónde es que tenemos que realizar la gráfica? Porque no sé si no estoy comprendiendo la guía, pero yo estoy resolviendo y no encuentro, o sea, dónde dice que hay que hacer la gráfica. O sea, en qué punto. No he llegado hasta el 5.º punto, pero pues hasta el punto que voy. Haciendo memoria, debe ser el cuarto punto, el que habla de la propensión. O sea, ¿en qué punto? En el punto 5 es donde pide la gráfica. No, en el punto cuarto sería. El punto quinto sería la oferta y la demanda agregada. Pero no hay gráfica. ¿Qué dice el punto 4? El estudiante debe leer pues lo que nos pide, tabla de relación entre la renta disponible, el consumo y el ahorro, lo que usted nos está explicando. Y a partir de la información, complete las casillas de consumo, ahorro y ahorro, propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, explique cuál es la relación entre las propensiones a consumir y ahorrar, qué representa para la economía los valores obtenidos en las propensiones marginales al consumo y ahorro. Bueno, lo que pasa es que la gráfica le sirve para explicar eso, ¿no? Le sirve para explicar la relación entre consumo y ahorro, que es lo que les estoy explicando con esta gráfica. Entonces, les facilita enormemente explicar cuál es el comportamiento de las familias ante la variación del ingreso ante el consumo y el ahorro. ¿Por qué? Porque gráficamente, pues nosotros somos muy visuales y podemos entender más
fácilmente cuando elaboramos una gráfica a partir de unos valores. O sea, nos salimos de la tabla y explicamos con la gráfica. Tal vez no está explicado ahí el contexto, el texto gráfico, pero pues pueden hacer la gráfica para que les quede más clara la explicación, ¿de acuerdo? El resto sí es exactamente lo que les había explicado de lo que es la propensión marginal al consumo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y por último, que me han preguntado bastante sobre qué tienen que hacer en el último punto, en el de la oferta y la demanda agregada. Bueno, lo primero es entender qué es la oferta y la demanda agregada, ¿sí? A diferencia de los conceptos de oferta y demanda, solos, como ustedes los conocen desde el curso de microeconomía, la oferta y la demanda agregada se refieren, perdón, caramba, ¿qué hice? ¿Qué hice? Un estudiante me pide el micrófono. Tendría que dejar de compartir. A ver. ¿Dónde está Fey? Falla, aquí está. Fay, creo que tú misma puedes habilitar tu micrófono. No tengo acá el... Profe, una pregunta, no puede, ¿usted me podía compartir el enlace de la web conferencia donde se explican los demás ejercicios, por Sí, favor? señora. En el foro, en todos los foros, les he colocado, Ok, los enlaces. Ahí están, los he grabado las IPAs en YouTube para que les quede fácil, que no tengan ninguna dificultad de mirarlas. Y la grabación de la web, ahora te la envío ahí. ¿Cuál es tu número de grupo? es que yo no he podido asistir a ninguno de los CIPAS, profe, y de la web porque Pero puedes mirar las grabaciones, están en el foro. Entonces mira el foro, ahí están las grabaciones, ¿no? Ahí están los ejercicios resueltos. estoy en el grupo 3. Vale, sí, en el grupo 3 está todo, pero ahora te miro que esté la grabación de la web. Ahí está la grabación y las IPAs están, estoy seguro porque hoy las acabé de revisar que todos los grupos las tengan. Están en el foro. Están en el foro, claro. Están Ah, ok. en formato de YouTube. Ah, ok, profe, si no es que, disculpe en serio, si no es que tengo a mi mamá enferma y hasta ahora es que empiezo a hacer todas mis tareas apenas. Ok, no se preocupe. Ok. Ay, no te puedo dar micrófono, no encuentro el acceso. Bueno, vamos a volver a mirar la última parte. Vamos a mirar la última parte. Bueno, les decía que la oferta agregada es la sumatoria del comportamiento de todos los oferentes en el país. ¿Sí? Un comportamiento global de los oferentes, de los que producen y de los que llevan al mercado los bienes. Obviamente, la oferta agregada está en función de algunas variables. La principal de ellas, como siempre, es el precio. A mayor precio, pues las empresas van a querer producir y vender más. A menor precio, las empresas van a querer producir menos y vender menos. De igual manera, hay otros elementos como las expectativas del mercado. ¿Sí? Ante las expectativas del mercado, las empresas quieren producir más, y las empresas quieren producir más cuando las expectativas son grandes o quieren producir menos cuando las expectativas son menores.
Cuando la capacidad productiva es mayor, pues las empresas van a producir más a menor precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y el segundo componente es la demanda agregada. Es la demanda agregada. Bueno, la demanda agregada explica el comportamiento de la sumatoria total de la demanda de bienes y servicios por todos los agentes económicos que participamos de la economía. Las familias, las empresas, el gobierno, el comercio internacional. ¿De acuerdo? De ahí que la demanda agregada se exprese en esta suma, en esta fórmula. Demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones. ¿Sí? Esa es la demanda agregada. El consumo de las familias, veámoslo acá, el consumo de las familias, que sería representado con la letra C, más la inversión que realizan las empresas, que la estamos representando con la letra I, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Ahora, la demanda agregada se ve afectada por algunos elementos económicos, que es lo que ustedes tienen que explicar en el ejercicio, ¿sí? Cada uno de esos componentes de la demanda agregada tiene algunos elementos. Cada uno de estos, ahorita respondo preguntas del tema anterior, ¿vale? Terminemos esto y miramos las preguntas del tema anterior. Cada uno de esos componentes tiene unas variables económicas que la afectan. Por ejemplo, el consumo se ve afectado por la propensión marginal al consumo, que es esta C pequeñita, representa la propensión marginal al consumo, que es lo que miramos hace un momento, ¿sí? Si la propensión marginal al consumo es alta, entonces el consumo va a ser alto. Si la propensión marginal va a subir, entonces el consumo va a subir. Y si el consumo sube, como es uno de los componentes de la demanda agregada, pues la demanda agregada va a subir. ¿De acuerdo? Están los impuestos, también afectan el consumo. Si los impuestos suben, nuestro ingreso disponible va a disminuir. Y si nuestro ingreso disponible disminuye, pues vamos a tener menos recursos para consumir. Por lo tanto, si los impuestos suben, que está representado con la letra T, son las siglas en inglés, si los impuestos suben, el consumo va a disminuir. Y si los impuestos bajan, el consumo va a aumentar. Otro elemento que afecta al consumo es la tasa de interés, esta letra R que está pequeñita aquí. Si la tasa de interés bancaria disminuye, podemos ir al banco a solicitar más préstamos y con ese dinero que pedimos prestado podemos consumir más, comprar el televisor, el carro, la casa que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Pero si la tasa de interés sube, como sucedió hace poco con el Banco de la República, la tasa de interés subió, eso hace que la renta, que el ingreso o la capacidad que tengamos de acceso a nuevos recursos disminuya y con ello pues no vamos a tener consumos nuevos, ¿sí? Eso puede ser una medida para disminuir la inflación, por ejemplo. Nos damos cuenta que por estos días la inflación está disparadísima por una cantidad de variables que veníamos de antes, como fueron los paros, como fueron la pandemia, como fue el incremento de los aranceles, bueno, una cantidad de cosas que han afectado los precios y está la inflación alta y ahora pues que se viene otra inflación, otra alza por efectos de la guerra que se está presentando en Rusia y Ucrania, porque ellos son proveedores de cereales, son la despensa del mundo en cereales. Entonces los precios se van a disparar, aparte pues, de otras variables que se ven afectadas por esa renta. Entonces, esos son elementos que afectan el consumo. Las empresas también hacen parte de la inversión, de la demanda agregada, y la conocemos como inversión. Se ven afectadas por la tasa de interés, igual, si la tasa de interés es baja, la inversión sube, si la tasa de interés sube, la inversión va a caer, porque pues es costoso el dinero. Y las empresas van a invertir cuando el beneficio que se espera es alto y no van a invertir cuando el beneficio que se espera es bajo. Y van a invertir cuando las expectativas de crecimiento del mercado son buenas y no van a invertir cuando las expectativas de mercado son bajas. El gobierno, miren que no tiene ningún elemento distractor que afecte el gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno la renta del gobierno, el presupuesto del gobierno no depende de tasas de interés o de otros elementos, sino que está sujeto a una planeación.
a un presupuesto público ya previamente establecido, por eso es fijo. Y bueno, y por último, el mercado internacional, que básicamente, sin ir muy lejos, lo que, pues en ese tema vamos a entrar ya en la próxima unidad, tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? Si el tipo de cambio es alto, si la tasa de cambio está devaluada, pues las exportaciones van a ser altas. Si la tasa de cambio está devaluada, las importaciones van a ser bajas. Si la tasa de cambio está revaluada, es decir, hay que dar poca moneda por la extranjera, entonces las exportaciones van a ser bajas, y lo contrario, si la moneda está revaluada frente a las importaciones, pues las importaciones van a crecer. Esos son los componentes, esos son los elementos que juegan para el comportamiento de la demanda agregada, ¿sí? Miremoslo en una gráfica. A mí me gusta mucho que miremos en las gráficas. El equilibrio macroeconómico se mira en un plano cartesiano como este. Por un lado está el comportamiento de los precios generales de la economía, y por otro lado está el nivel de producción o renta de la economía, ¿sí? Sabemos pues que la demanda tiene pendiente negativa, es decir, a mayores precios, si los precios suben, la demanda baja, ¿sí? Y si los precios bajan, la demanda va a subir, ¿sí? Se va a desplazar hacia acá la demanda. Y lo contrario con la oferta. Si los precios suben, la demanda va a querer la oferta va a querer subir porque van a tener más utilidades, ¿de acuerdo? Y si los precios bajan, pues la oferta va a querer bajar porque no va a ser rentable para las empresas. A partir de este punto de equilibrio, de este punto inicial, ustedes encuentran unas situaciones que tienen que analizar, ¿sí? Trabajemos una de ellas. Por ejemplo, dice, ¿qué sucede con la demanda con el equilibrio macroeconómico si los impuestos suben? La demanda agregada es la sumatoria de estos elementos. Los impuestos afectan el consumo. Si el impuesto sube, el consumo va a bajar, ¿sí? Entonces, si el consumo disminuye, pues la demanda agregada va a disminuir en la misma cantidad. Por lo tanto, supongamos este elemento. Si los impuestos suben, tendríamos un desplazamiento hacia abajo, ¿cierto? Un desplazamiento hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la demanda disminuiría. La demanda disminuiría. Si la demanda disminuye, las empresas tendrán que bajar precios. Las empresas tendrán que bajar precios para poder vender, ¿de acuerdo? Ese sería el nuevo punto de equilibrio. ¿Qué traería como consecuencias? Pues si hay una menor producción, se consumirían menos materias primas, se consumirían menos insumos, se contrataría menos mano de obra, se despediría gente, ¿cierto? Si se despiden personas, quiere decir que habrá menos recursos para consumo, con lo que la demanda agregada aún disminuiría un poco más cuando se presente ese incremento, ese incremento en los impuestos, ¿sí? ¿Qué pasaría si los impuestos disminuyen? Si los impuestos disminuyen, la demanda agregada se desplazaría hacia arriba, ¿sí? Y en este nuevo punto, ¿por qué se desplazaría hacia arriba? Porque como los impuestos son menores, tenemos más ingreso. Si antes de cada 100 pesos nos quitaban 20 y que nos quedaban 80 como ingreso disponible, y hoy solamente nos quitan 10, pues tendremos 90 como ingreso. Destinaríamos esos 90 al ingreso, y con esto, ante mayor demanda, se necesitaría una mayor producción para poder cubrir ese nuevo mercado, ¿no es cierto? Tendríamos una mayor producción. Y ante mayor demanda, ¿qué pasa con el mercado? Los precios suben. Cuando la demanda sube, los precios tienden a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la reacción lógica del mercado. Si la gente está comprando más, el mercado va a subir los precios, ¿sí? Porque se pueden generar como una tendencia de escasez, por ejemplo. Ante esto, pues vienen ajustes del gobierno a través de política monetaria para tratar de corregir que esos precios no suban, porque es bueno que se presente, la situación de acá abajo, que se incremente la producción.
Es bueno que se incremente esa parte, ¿sí? Que se incremente la producción lo más que se pueda, pero es malo que los precios suban, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo la capacidad de crecimiento que se está reflejando en la producción. Estaríamos mirando incrementos por inflación, más no por cantidades. Lo importante entonces es que se presenten mayores volúmenes en la producción, aquí abajo, y que se presenten controles en el nivel de precio. Ojalá se pudieran presentar mejores condiciones de producción en la oferta, ¿cierto? Para que se produzca más, las empresas pueden producir más porque tienen mejor capacidad productiva, mejor utilización de la materia prima, y al producir más podrían producir, llevar más producto al mercado, más producto al mercado a precios más bajos, ¿sí? Utilizando mejor la capacidad adquisitiva, utilizando mejor los recursos, etcétera. Si tenemos mano de obra más capacitada, pues podemos producir más. Pero lo contrario, en la oferta agregada. Si las empresas se atrasan, si las empresas no se modernizan, si las empresas no cambian su capacidad productiva, lo que pasaría es que se va a producir menos, se va a producir menos, acá, 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 a precios altos. Claro, como estamos produciendo menos productos y el mercado los necesita comprar, pues estaría dispuesto a pagar más, o las empresas cobrarían más porque hay escasez de productos, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede con la demanda agregada. Entonces, la oferta y la demanda agregada representan el comportamiento del equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico mide el comportamiento del mercado desde la oferta de las empresas frente al comportamiento de la demanda, que son el consumo de las familias, el gobierno, las empresas y el mercado internacional. ¿Sí? A medida que se presentan variaciones en los elementos que afectan la economía, como la propensión marginal al consumo, como los impuestos, como la tasa de interés, como los beneficios de las empresas, las expectativas del mercado, como el tipo de cambio, etcétera, cualquiera de esas situaciones afecta la oferta, afecta la demanda agregada y esta a su vez pues va a afectar el equilibrio macroeconómico. Pero también tenemos que las empresas pueden mejorar su capacidad adquisitiva, perdón, pueden mejorar su capacidad productiva, producir más, tener mejor maquinaria, materias primas modernas que se utilicen de mejor manera y pueden llevar al mercado productos de mayor calidad y producir más a menor costo, ¿sí? Que es lo que miramos que producen o que se presenta en el mercado de la China, por ejemplo. Tienen empresas altísimamente productivas, se conocen como altas economías de escala. Ellos producen mucho a bajo costo, ¿sí? Un par de zapatos, $0.50, y acá un par de zapatos cuesta 20, $25, ¿de acuerdo? En costos estoy hablando. Eso sería entonces lo que ustedes tienen que explicar en el equilibrio macroeconómico. A partir de una situación inicial, que sería esta, por ejemplo, a partir de una situación inicial como esta, van a explicar qué pasa con la demanda agregada o la oferta agregada según lo que les esté pidiendo el ejercicio con sus desplazamientos. Las gráficas se mueven hacia arriba o se mueven hacia abajo, ¿sí? Sea la demanda o sea la oferta, hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que tienen que explicar ustedes con el último tema de la demanda agregada, del mercado del macroeconómico. ¿De acuerdo? Ahora sin preguntas, muchachos. Yo creo que Faye estaba preguntando algo, no le pude dar micrófono, no sé qué pasó. Aquí está el chat. Listo el micrófono. ¿Qué pregunta tenías, Faye? Me parece que era de la primera parte, de la propensión marginal.
No, parece que Fay se retiró. ¿Está escribiendo? Ah, ya. El CIPA está quedando grabado, sí, ya. Les comparto la grabación, ¿no? El CIPA sí está quedando grabado. No sé si tenga más preguntas. Entonces, esos son los dos temas finales que tienen que trabajar para concluir con esta segunda actividad. Ahora les comparto la grabación y pues espero sus dudas, sus preguntas para que puedan resolverlas, ¿vale? Dice, Eh, es que llegué tarde, pregunta los valores de las columnas, de dónde los tomó y la profesión marginal del otro. ¿De dónde se tomó? Eso es con la fórmula phi. Entonces ahora te comparto pues las columnas vienen dadas, ¿no? Para el ejemplo, pero pues también les expliqué cómo calcularlas. Entonces ahora les comparto la grabación para que puedas mirar de dónde viene la propensión marginal a consumir, ¿vale? Y cualquier pregunta, pues usted ya sabe, en el Sky o en el foro. Estoy siempre pues dispuesto a darle respuesta de casi que de inmediato. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, no me resta sino agradecerles, estudien el tema, es muy interesante, es muy chévere ese tema de la propensión marginal, igual que el del equilibrio macroeconómico. Hagan el trabajo y estoy revisando sus aportes, pues ya estamos a muy poquitos días de concluir, pues ya vamos cerrando, vamos consolidando trabajos para que hagamos un buen trabajo final, ¿vale? Muchos éxitos, muchachos, y muchísimas gracias por haber compartido esta cita. Yo les envío la grabación para que la puedan estudiar nuevamente. Que tengan un resto de día muy feliz y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, profe. Con muchísimo gusto.